de esta mañana, de toda la mañana. Hacemos después un corte hasta las 16. Los chicos ya tienen la agenda de la tarde y la verdad que ha sido bastante intensa, muchas preguntas, muchas dudas. Eso da la pauta que a pesar de que les hablamos en la clase, a pesar de que les damos los programas, los chicos no terminan de comprender muchas cosas. Así que bueno, no les quito más tiempo, son las 11:30 y quedan para escuchar a la licenciada Suárez Vargas y a la doctora Santa Paola, a quienes le agradezco la participación. Bueno, muchas gracias, Yuyi. ¿Cómo les va, chicos? En realidad, nosotros les vamos a contar cómo es la mecánica del examen final de física 1, que también es el de física mecánica y el de física 2. Nos gusta siempre tener en cuenta algunas ideas sobre cuál es nuestro objetivo cuando nosotros comenzamos a hablar de un examen, qué idea tenemos nosotros, y por eso es que le queremos hacer una reflexión al inicio. Decirles también que por qué ahora tenemos así tantas materias, y primero ya saben que los que han cambiado de plan de estudios, la física ahora, la antigua física anual de primer año, se ha transformado para los planes nuevos en física 1 y física 2 o física mecánica, de acuerdo a la carrera. Bueno, eso por un lado, para contarles por qué tenemos así estas diferencias en nombres de materias. La física del plan nuevo, física 1 y física 2 y física mecánica, em, tienen los contenidos que tenía antes la física anual, que todavía sigue existiendo, o sea que acá deberíamos, al decir física 1, estamos englobando tanto la del nuevo plan como la del plan anterior, porque en el plan anterior se llama física 1, pero tiene muchos más contenidos en el plan anterior porque es una física anual. En cambio ahora se transformó en física cuatrimestral la 1 en el plan nuevo. Aunque en las carreras de alimentos, en las carreras de convenio, sigue estando la física anual. Bueno, en todas ellas nosotros hemos cambiado la modalidad para tomar examen en algunos aspectos. Pero eso tiene que ver con que hemos cambiado también el modo de dictar la materia. Y tenemos en claro que la evaluación tiene que ser un reflejo de lo que nosotros, del modo, de la modalidad de enseñanza de la materia. Por lo tanto, a eso se deben los cambios. Bueno, tener en cuenta que para nosotros la evaluación tiene que ver con un momento especial donde el estudiante debe mostrar qué es lo que ha entendido, qué es lo que sabe de la materia. Es decir, que tiene que poder defender sus ideas o defender, digamos, sus justificaciones, porque en la modalidad que nosotros le estamos proponiendo, muchas veces, si no se trata de un cálculo, se trata de poder justificar una respuesta. Entonces, nosotros concebimos que la evaluación tiene que ver con eso. No lo asociamos con poner una calificación, lo asociamos como una oportunidad donde queremos conocer qué es lo que los estudiantes entienden, cómo pueden defender sus ideas. Entonces, a eso sabemos muy bien que es importante la calificación para muchas cosas, pero concebimos la evaluación como esta instancia de oportunidad donde podemos conocerlos a ustedes desde otro lugar. La modalidad de cursada, como les decía,
tiene que ver con la modalidad del examen. Ahora nosotros impartimos clases teórico-prácticas. Además, algunas son presenciales y otras son virtuales. ¿Qué significa que la clase sea teórico-práctica? Significa que de ese modo también es el examen. Significa que ustedes tienen una explicación de a lo mejor un teorema o un principio y luego tienen una práctica donde se aplica eso. Y ambas cosas están relacionadas. Entonces ustedes en la clase teórica tienen la oportunidad de hacer consultas sobre la aplicación de ese concepto que estamos desarrollando. Muchas veces los ejercicios que se proponen en las clases, en las clases teóricas, teórico-prácticas, son ejercicios o situaciones problemáticas cualitativas donde ustedes tienen que razonar la respuesta, justificarla, y la mayoría de las veces no tiene que ver con un cálculo. Bueno, así son también las situaciones que se presentan en el examen final. Bueno, las clases nosotros las damos presenciales y virtuales de la misma modalidad. Obviamente ustedes, cuando las damos a las clases virtuales, contamos con una herramienta tecnológica para poder explicar las situaciones problemáticas y poder plantearlas en forma con ecuaciones. Así ustedes pueden también seguirlas y después usar la misma modalidad. Lo mismo pasa con los exámenes parciales ahora. Los exámenes parciales también son teórico-prácticos. O sea, el dictado de la materia, digamos, tiene como una base similar a la que se lleva a cabo en el examen final. Por eso siempre les pedimos a los estudiantes que van a rendir que consulten el aula virtual, donde ponemos nosotros, les brindamos a ustedes las clases, que las tenemos preparadas en diapositivas para que ustedes puedan ver allí la modalidad del dictado de las clases, porque el examen es del mismo estilo, igualmente los parciales. Bueno, ya saben que también tenemos trabajos de laboratorio, actividades de autoevaluación, clases de consulta, y que algunos estudiantes pueden promocionar la materia física. Es promocionable si es que aprueban los parciales con 70 puntos o más. El alumno que aprueba los parciales con esa calificación promociona la materia, quiere decir que ya no debe ir a la instancia final de examen. Y los alumnos que solamente aprueban los parciales, pero con un mínimo, o sea, con una calificación menor de 70, que sería cuando sacan entre 50 para que se aprueben, por lo menos deben tener 50. Entre 50 y 70, la regularizan a la materia y ahí sí tienen que pasar al examen final, que es lo que nos lleva, digamos, a este taller. ¿Para qué les cuento todo esto de que tenemos laboratorio y demás? Porque en algunas ocasiones los estudiantes se quieren presentar a rendir el examen final como estudiantes libres. Ya vamos a profundizar un poquito en eso. Y en ese caso, cuando es libre, se hace preguntas también sobre el laboratorio. Por eso es importante que sepan que también en el dictado de la materia se dan algunos trabajos experimentales. Bueno, obviamente cuando deciden estudiar para rendir, ustedes saben que uno lo primero que tiene que hacer es tomar esa decisión. Y eso es algo muy importante porque ustedes tienen que saber cómo van a
distribuir su tiempo, tienen que hacer una buena gestión de su tiempo, es decir, ver qué materia es la que van a rendir, tomar la decisión. Y eso significa empezar a buscar material, hacer, digamos, una programación de cómo van a distribuir el tiempo para que alcance para estudiar todos los temas. Romper la inercia, eso es decidirse. Fíjense que para llegar, digamos, a un buen fin en el examen, tengo que disponer de cuántas horas voy a estudiar por día, es decir, tengo que tratar de eh, darme cuenta que la materia física me va a llevar un tiempo porque debo consultar mucho material, no solamente los apuntes de clase, los apuntes de la cátedra, sino también necesito, conociendo el programa de la materia, buscar bibliografía que me dé un apoyo a los apuntes o a, en este caso, como les decía, nosotros en el aula virtual les ofrecemos diapositivas con las clases, pero eso no es suficiente para rendir el examen final. Ustedes deben completar, profundizar, a lo mejor buscar bibliografía o ver videos, que también es otra forma que están utilizando mucho ahora para poder entender algún tema. Entonces, me parece muy importante conocer el programa y no dejen de estudiar algún tema, porque cuando nosotros elegimos el tema para el examen final, ya les vamos a mostrar cómo, le vamos a dar algunos ejemplos concretos, podemos tomar cualquier tema, no porque esté al último del programa, sea la última unidad, va a ser un tema que no se va a tomar. Al contrario, digamos, tiene la misma posibilidad que el primero. Entonces ustedes tienen que estudiar todos los temas del programa. Bueno, acá hay una lista de libros recomendados. Nosotros utilizamos mucho estos libros para armar las diapositivas de las clases. Muchas veces usamos los problemas, las situaciones problemáticas de los libros. Así que si ustedes estudian, digamos, no dejen de hacer los problemas que sugiere la bibliografía. Los libros que generalmente nosotros usamos, depende del tema, muchas veces nos apoyamos en uno más que en otro, a veces sacamos de varios de estos libros sugeridos eh, la ejercitación, pero digamos que lo que es Serway, Sears, Resnick, también Alonso, son libros que son de cabecera. La mayoría de todos estos libros, no la mayoría, todos están en la disposición en la biblioteca, que ustedes los pueden consultar, y algunos también los pueden obtener en forma digital. Así que les comento esto para que no crean que solo lo que está en las diapositivas es lo que deben estudiar. Bueno, ¿cómo estudiar física? Yo creo que la mayoría de los estudiantes que eligen la carrera, alguna de las carreras de la Facultad de Ingeniería saben y les gusta porque saben que no se trata de memorizar, como a veces puede ocurrir en alguna otra carrera donde ustedes tengan que privilegiar la memoria. Acá no. No es que no sea importante, la memoria es importante, pero para poder, imagínense, por ejemplo, aplicar alguna de las leyes de Newton, de la dinámica, a una situación problemática, yo no puedo, no voy a poder resolver la situación si no la reflexiono, la razono.
y veo de qué modo voy a tener que particularizar esa ley o aplicar esa ley para resolver la situación que estoy analizando. Entonces, no puedo dejar de lado el razonamiento. Entonces, les recomiendo que no estudien de memoria. Es muy poquito lo que a lo mejor hay que memorizar acá. Por ejemplo, a veces necesito conocer alguna herramienta matemática para poder resolver una situación, alguna función trigonométrica o algo que necesite saber cómo es la ecuación de memoria, pero lo demás es todo razonamiento. Muchas veces también a lo mejor no ponemos tanta atención en el esquema. Sin embargo, ustedes van a ver que cada vez que nosotros explicamos un tema, lo primero que hacemos es un esquema. Es decir, que cualquier aplicación que queramos o cualquier tema que queramos desarrollar, generalmente partimos de un esquema. Y fíjense que ahí, en ese esquema, es donde yo voy a poder colocar todos los datos, todas las condiciones para poder desarrollar lo que esté estudiando. O sea que hacer un esquema es totalmente importante y es lo que me ayuda a organizar la información. Entonces, también recomendamos eso como algo, como un punto inicial. Hay algunos estudiantes que les resulta conveniente estudiar con otro, porque, bueno, desarrollan otras capacidades. Fíjense que muchas veces, si el grupo, digamos, es adecuado, poder conversar, explicarle a mi compañero o que él me explique a mí, me va a facilitar el estudio. Otras veces, si el grupo, digamos, no me suma, porque puede ocurrir, a veces es preferible tratar de entender solo, porque no encuentro a lo mejor con quién poder estudiar y que realmente pueda usar bien el tiempo. Ahora, si yo tengo un buen grupo de estudio, eso me va a facilitar mucho, porque a veces mi compañero entiende tema, yo entiendo más otro y entre ambos podemos interactuar, construir. Así que a veces resulta bastante beneficioso. Ustedes saben que em, ahora, digamos, es muy importante poder aprender a resolver las dificultades que se presentan, encontrar el modo de resolver las dificultades que se presentan cuando estoy estudiando algún tema. Y bueno, eso significa que en ese momento yo al detectar la dificultad tengo que buscar ayuda. Para buscar ayuda puedo hacerlo de diferentes formas. También lo pueden hacer yendo a las clases de consulta o estudiando con otro que me pueda guiar. ¿Está? Estudiar de apuntes no es muy recomendable, salvo que yo tenga mis propios apuntes. Estudiar o guiarme del apunte de mi compañero a veces no es muy conveniente porque el apunte es algo muy personal, es algo que uno construye de acuerdo a sus propias concepciones. Uno escucha una clase y escribe lo que le parece importante. Y a lo mejor lo que me parece importante a mí no es lo que le parece importante a mi compañero. Entonces, estudiar del apunte de él, a lo mejor en vez de enriquecerme, me empobrece la información que yo necesito conocer. Así que les recomiendo que elaboren sus propios apuntes o vayan directamente a la bibliografía que va a ser seguramente como más objetiva que el apunte de mi compañero. Bueno, esto que les estoy presentando acá
en realidad tiene que ver con lo que les dije al principio, que todos los temas se pueden tomar, evaluar en el examen final, porque todos los conceptos son importantes. Y además hay algunos la mayoría, digamos, en física, se van, digamos, complejizando los temas. Entonces yo no puedo entender a lo mejor cuerpo rígido si no sé la dinámica de una partícula, por ejemplo. Entonces, no puedo estudiar un contenido que esté en el sexto lugar en el programa si no conozco el primero. O sea, si no conozco qué es una magnitud, si no sé operar o no sé, digamos, reconocer magnitudes escalares de vectoriales, si hay cosas básicas, a lo mejor no voy a poder entender algo más complejo. Así que por eso no salteen temas, vayan llevando los temas desde la primera unidad, van avanzando con las siguientes. Bueno, obviamente, dense el tiempo que merece el estudio, hagan una buena programación del tiempo para poder cubrir, digamos, todos los temas, y eso tiene que ver con esto de elegir un buen espacio de estudio donde ustedes estén tranquilos y puedan hacerlo, digamos así, consciente a la preparación. Bueno, acá se les da algunos consejos, digamos que acuérdense que uno tiene que hacer un paréntesis para sentarse a estudiar, uno tiene que decir, bueno, voy a lo mejor dejar de hacer algunas cosas para poder dedicarme a esto, ¿no? Entonces hay que hacer un buen cronograma y hay que disponerse a reservar el tiempo para el estudio. Algo que nos pareció muy importante recalcarles es esto de la ansiedad y el miedo. Muchas veces cuando no estamos acostumbrados a rendir un examen, tenemos bastante ansiedad y creemos que no lo vamos a poder lograr. Bueno, yo les digo que nosotros no les tomamos en el examen nada que esté alejado de lo que ustedes han visto durante las clases. Así que tienen que perder el miedo y tienen que manejar la ansiedad, porque con miedo, el miedo me paraliza y eso va a hacer que yo, en vez de tener un mejor resultado, me va a jugar en contra. Pero por supuesto que si yo no estudié todos los temas, es muy probable que no me sienta seguro. Entonces eso me va a generar a lo mejor ese miedo. Entonces, estudiando todo, teniendo un buen nivel de preparación, lo voy a enfrentar mejor al examen. Bueno, te dejo, Juli, no sé si vos te voy pasando yo las Sí, por favor, continúa vos diapositivas. con la presentación. Bueno, Bueno, acá les dejamos un meme de lo que nos pareció que es muy representativo de cómo lo vivimos, a todos nos ha pasado, todos hemos pasado por la universidad, todos hemos rendido nuestro primer examen y esto es, digamos, lo que ustedes sienten, lo hemos vivido nosotros también, entonces comprendemos las situaciones, pero tenemos que tener siempre presente que la actitud con la que tenemos que ir a rendir un examen. Uno tiene que estar confiado en esto, o sea, cuando uno llega a una mesa de examen final, llega habiéndose preparado y uno tiene que confiar en esa preparación, uno tiene que ir con una actitud positiva a rendir el examen, porque si uno ya va con una actitud negativa, y es probable que le vaya mal, porque ya va transmitiendo esa energía de malos pensamientos, ¿estamos de acuerdo? Entonces uno tiene que ser consciente, bien, digamos, planificar y tratar de cumplir con el cronograma y con la planificación y confiar en lo que uno se ha preparado. Y eso va a llevarlos a buenos resultados. Por supuesto que siempre en un examen
pueden pasar cosas. Y nos ha pasado que hemos estudiado, hemos creído que estábamos bien preparados y llegamos al examen y resulta que no, o nos pusimos muy nerviosos y no podíamos pensar. Bueno, todo es una práctica, chicos. Esto ustedes van a ir mejorando con el tiempo, como con cualquier actividad que empiezan a desarrollar. Estudiar es una actividad más y la van a ir mejorando con el tiempo y van a ir ganando confianza y conociéndose y conociendo sus tiempos, cómo les va, qué les sirve para estudiar, si hacer sus propios apuntes, si estudiar con otros, si estudiar con música, si estudiar tranquilo. Bueno, cada uno va desarrollando sus propias características y eso se logra con el tiempo. Pasa, Mari, por favor, a la siguiente. ¿Cómo son las modalidades de nuestros exámenes finales? Nosotros tomamos siempre, digamos, las modalidades clásicas, un examen oral o un examen escrito. ¿De qué depende que tomemos el examen oral o el examen escrito? Bueno, de la cantidad de inscriptos en esa mesa de examen. El examen oral es un examen que se toma normalmente en un aula donde el tribunal, no sé si ustedes en las otras materias ya se los han comentado, bueno, el tribunal de examen de cada materia está conformado por 3 docentes de la cátedra y entre los 3 docentes de la cátedra definimos, bueno, los temas que se van a tomar, cómo se va a evaluar. Es la etapa de la modalidad del examen se define en conjunto con las personas que forman parte del tribunal, que son normalmente profesores adjuntos o algún JTP de la cátedra. Dentro de la modalidad del examen, ya sea para la condición oral o la escrita, bueno, ahora le vamos a contar un poquito en ambas modalidades, el tipo de examen que se evalúa es el mismo. La evaluación consta de 3 preguntas de 2 temáticas de la materia. O sea que nosotros decidimos, como les decía la profe, bueno, 2 temas a evaluar y de cada tema planificamos 3 preguntas, 3 consignas para cada tema. El contenido de cada una de las preguntas, independientemente de qué tema se evalúe, son más o menos lo mismo. Siempre en la primera pregunta tiene que ver con alguna definición, alguna explicación que enuncie algún concepto, algún principio o algún teorema. La segunda pregunta tiene que ver con alguna deducción o demostración o ejemplificación de alguna ecuación de las habituales que usamos para ese tema que estamos, en este caso, evaluando. Y la tercera pregunta siempre tiene que ver con alguna elaboración propia de algún problema o de interpretación de un gráfico o de alguna ejemplificación. La pregunta 3 siempre tiene que ver con una aplicación más bien práctica de alguno de los conceptos que hemos estado preguntando en las consignas anteriores. La pregunta 3 tiene que ver con esto de la modalidad que le hablaba la profe más temprano, de cómo dictamos nosotros la materia. La pregunta 3 normalmente tiene que ver con algún ejercicio o ejercitación de los problemas que realizamos en las clases teórico-prácticas, ¿estamos? Siempre la pregunta 3 tiene que ver con alguna de ese tipo de ejercitación que realizamos en las clases teórico-prácticas. ¿Qué cambia si la instancia oral? ¿Oral qué significa? Que ustedes en vez de escribir esas preguntas, esos conceptos, de escribirlos en una hoja y entregarlos luego, lo tienen que manifestar de forma oral. Tienen que ir respondiendo esas consignas, esas preguntas de la forma oral. Cuando la instancia es oral, nosotros tenemos hechas unas fichas en cartulina,
donde tenemos varias fichas de muchos temas, ya sea para la materia Física 1 anual, Física 1 cuatrimestral, o Física 2, o Física Mecánica, y ustedes les damos a elegir de esas fichas, y ustedes tienen que elegir 2 fichas de manera aleatoria de las cantidades que nosotros les presentamos. Y en cada ficha van a encontrar 3 preguntas cuyo contenido va a estar relacionado con esto que les decimos en esta que les acabo de comentar, en qué consiste cada una de las preguntas. Cuando la instancia es oral, nosotros lo que les damos a ustedes es unos 10 minutos para que las lean a las preguntas, las piensen, organicen sus ideas, pueden tener una hoja en blanco e ir repasando esos conceptos, esas preguntas, digamos, esa ejemplificación o esa elaboración que tienen que desarrollar antes de comenzar a respondernos entonces estas consignas que les planteamos. Si la instancia es escrita, bueno, nosotros les entregamos un examen impreso, donde en ese examen impreso ustedes van a tener 2 temas y las 3 preguntas de cada tema, y bueno, y entonces ustedes ahí dispondrán de 2 horas y media, 2 horas, para desarrollar estas preguntas que nosotros les estamos planteando. ¿Cuándo se aprueba este examen final o bajo qué condiciones o cuáles son el mínimo para aprobar? Y bueno, tienen que contestar de manera correcta 2 preguntas de cada uno de estos temas evaluados. ¿Estamos? Por lo menos, ese es el mínimo para aprobar y tener el examen regular por aprobado. Cuando el examen es libre, que la característica del examen libre es espero ya conozcan cuál es la condición libre. La condición libre son aquellos alumnos que han cursado la materia y no han llegado a la nota mínima para regularizar, o que no han cursado la materia y la quieren rendir libre también. O sea, no es condición no haber llegado a la regularidad para la condición de libre. La condición de libre también el examen de condición libre también puede acceder a aquel alumno que no ha cursado nunca la materia y la estudia y la rinde. En ese caso, la condición de libre, para esos alumnos, nosotros lo que les planteamos primeramente es una resolución de situaciones problemáticas, o sea, una parte práctica. Estas situaciones problemáticas normalmente son 4 o 5 problemas. Estos problemas son más bien parecidos a los que nosotros hacemos en la clase de seminarios de trabajos prácticos, situaciones problemáticas de cálculo normalmente. Esta instancia siempre es escrita y tiene que ser aprobada antes de pasar al resto de la evaluación. Estas situaciones problemáticas son problemas aleatorios que definimos nosotros y que tienen que ver con cualquiera de las unidades o de los temas que hemos desarrollado durante el cursado de la materia. Luego de eso hay una descripción de las experiencias de laboratorio. Como les decía la profe, nosotros también tenemos una parte de laboratorio dentro de lo que es el dictado de la materia. Y bueno, los alumnos que quieran rendir en condición de libre tienen que conocer cuáles son las experiencias que normalmente nosotros hacemos en laboratorio. Los laboratorios a veces van cambiando, no siempre se pueden hacer todos los laboratorios, no siempre se hacen los mismos, los vamos modificando en función del cronograma del año en el que estamos dictando la materia. Se hacen consultas sobre eso, cuáles son las experiencias de laboratorio, cuál es el objetivo, qué se hace, qué se busca, qué resultados se espera obtener. Y luego hay una parte teórica que es muy parecida, idéntica a lo que tomamos en el examen regular. O sea, se toman esa parte teórica 2 temas, que puede ser que normalmente en la condición de libre, como tiene que pasar esta instancia de situación problemática y eso se corrige, no es en el mismo día
que se hace la parte A de la parte B o C, ¿estamos de acuerdo? Porque primero corregimos la parte práctica y la resolución de problemas. Normalmente estas partes B y C son partes orales, ya les avisamos si han aprobado y ponemos otro día para rendir las partes B y C. O sea que la parte teórica es un examen regular con las fichas normalmente, siempre es oral para aquellos que rinden libre. No sé si ustedes saben o se les ha comentado o ya están informados, los exámenes libres de física, ustedes eso lo pueden ver siempre en el cronograma en la página web de la Facultad de Ingeniería, en el cronograma de la Secretaría Académica, cuando pone sus condiciones de las fechas de las mesas de exámenes. El examen de física 1, física 2, física anual, física mecánica, siempre es el primer día de la mesa de examen, o sea, los días lunes, el primer día, a las 4 de la tarde. Siempre se rinde en esos días y en esos horarios la materia. Acá le queremos mostrar cómo sería un ejemplo de las consignas que nosotros tomamos en un examen final, como para que ustedes tengan una idea. Este podría ser un tema 1, que sería un tema relacionado con trabajo y energía. Fíjense que la primera pregunta siempre tiene que ver con una definición, defina el concepto de trabajo, podemos poner define el concepto de trabajo por una fuerza variable o define el concepto de trabajo para una fuerza constante. Tiene que ver con alguna definición, siempre la primera pregunta de algún concepto bien teórico. La pregunta 2 siempre tenía que ver con una demostración, en este caso es que demuestre el teorema general del trabajo y la energía. Puede ser que demuestre el teorema del trabajo y la energía cuando hay fuerzas no conservativas. Puede ser que demuestre el teorema de la energía, del trabajo neto y la energía cinética. Bueno, una demostración. En la pregunta 3 siempre tiene que ver con alguna ejemplificación, algún trabajo, algún desarrollo propio de ustedes, de ejemplificación de alguno de estos conceptos aplicados a algún problema concreto. En este caso, fíjense la pregunta, les estamos preguntando si la fuerza central, que actúa sobre una partícula que gira en una circunferencia con rapidez constante, o sea, acá me está hablando de la fuerza centrípeta, si la fuerza centrípeta realiza trabajo sobre la partícula en ese caso, y que explique, porque siempre ustedes tienen que justificar la respuesta, ¿no? Si me ponen no, bueno, con eso no alcanza, no está bien, no está aprobado. Tienen que explicar por qué no o porque sí, ¿estamos de acuerdo? Siempre es necesaria la justificación de la consigna de la pregunta que les estamos realizando. Y ahora, otro ejemplo, por ejemplo, para otro tema, en este caso sería para el caso de choque. Fíjense, la primera pregunta es bien teórica, conceptual, diferencia choque elástico, inelástico y plástico. O sea, ahí ustedes tienen que explicar cuáles son las diferencias, qué diferencia un tipo de choque de otro choque. Fíjense que son preguntas que ustedes pueden explicarlo con sus propias palabras, pueden... lo que sí tiene que ser es completo en función de lo que nosotros le hemos dado en la teoría, ¿estamos de acuerdo? No alcanza con que digan que en uno se pierde más energía cinética que en otro. Eso estaría incompleto, ¿estamos de acuerdo? O sea, ustedes tienen que tratar de ser lo más detallados que se puedan. Fíjense que son cosas sencillas, son preguntas básicas, digamos, no son cosas complicadas, pero tiene que estar bien, es como les decía la profe, nuestra instancia del examen es que ustedes puedan demostrar que entienden los conceptos que les estamos preguntando. Entonces ustedes tienen que tratar de ser lo más concretos, explícitos y completos posible a la hora de responder las preguntas, las consignas que nosotros les hacemos.
Fíjense que la pregunta 2 tiene que ver con una deducción. Deduzca la expresión para determinar el coeficiente de restitución, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo se deduce? ¿De dónde sale la expresión del coeficiente de restitución? Deducirla. Lean los verbos en las consignas que nosotros les hacemos. No alcanza con escribir la ecuación del coeficiente de restitución, sino que tienen que decir de dónde sale esa ecuación, cómo se llega a esa demostración. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es deduzca. Tienen que deducirla, no alcanza con ponerla. Y la pregunta C, fíjense que es un ejemplo práctico de, bueno, tienen un choque elástico determinado, si la variación de la energía cinética es igual a 0 y no la cantidad de movimiento, nos pregunta si es correcto o no es correcto y que justifiquemos la respuesta. Tenemos que explicar por qué sí o por qué no esa pregunta es afirmativa o no. Estamos siempre justificando la demostración que estamos haciendo. Bueno, horarios de consulta, esta información también la tienen en las aulas virtuales, que ustedes seguramente forman parte de las aulas virtuales de la materia. Tenemos 3 aulas virtuales, uno para la Física 1 anual, otro para la Física 1 cuatrimestral, que comparte la misma aula virtual que Física Mecánica, y otra aula virtual de Física 2. Bueno, nuestros horarios de consulta son los que están ahí, son los mismos que figuran en el aula virtual. Los 3 integrantes del tribunal de la mesa de examen de Física 1 es la profesora María Rosa Suárez Vargas, ella es la presidenta del tribunal, es la profesora a cargo de la cátedra, y la acompañamos en el tribunal el licenciado José Luis Medina, y bueno, y yo, quien les habla. Esos somos los 3 profesores integrantes del tribunal. Entonces, si ustedes van a hacer consultas para examen final, es conveniente que vayan a las consultas de nosotros 3, que somos los integrantes del tribunal. Eso si quieren hacer alguna consulta específica sobre esto, modalidad del examen final o alguna consulta bien concreta sobre el examen final. Si ustedes quieren consultar sobre conceptos de física, pueden acudir a los horarios de consulta de cualquiera de los otros profes que formamos parte de las materias. ¿Estamos de acuerdo? Acá nosotros le pusimos las de nosotros 3 porque somos los integrantes del tribunal. Pero si ustedes quieren ir a consulta de otro profe de la materia para ver algún concepto, no hay ningún problema con eso. Y creo que eso sería todo. Sí, yo creo que es todo. No puedo pasarla a esta. Sí, llegamos al final. No sé si hay algún espacio y quieren hacer alguna consulta los estudiantes o ya te doy el pase, Yuji. Acá hay algunas preguntas en el chat, perdón, se las leo. Dice, profesora Pablo Aquiles pregunta, profesora, ¿qué exactamente podríamos profundizar de los temas que nos dieron después de los apuntes y video de la cátedra? Bueno, yo les recomiendo que todos los temas se pueden profundizar. O sea, no es que alguno esté incompleto, ninguno está incompleto, pero el nivel de profundización que puede dar una diapositiva, imagínense ustedes, cuando nosotros ustedes investigan cualquier tema en una bibliografía y tienen capítulos enteros, es más, hasta tienen libros enteros sobre un solo contenido. Por decirles, darles un ejemplo. En física 2 tenemos un tema en el programa que es óptica. Óptica es un contenido, un tema hay un libro de física de óptica, todo completo de óptica, y nosotros tenemos que darle simplemente una unidad. Entonces, se puede profundizar mucho más de lo que se presenta en la diapositiva. Bueno, eso es un ejemplo, digamos, bastante fuerte porque es un tema bastante que tiene muchas facetas. Pero en cualquier otra unidad del programa
también la diapositiva presenta las ideas más importantes del tema, pero no detalles, no es muchos ejemplos. Entonces ustedes tienen que profundizar todos los temas, tienen que tener el apoyo de una bibliografía. Juli, no sé si querés agregar algo. Sí, yo les quiero, digamos, decir, nosotros cuando damos las clases, como les decía la profe en las diapositivas, mostramos un poco, no, por ahí no hacemos todas las demostraciones, ¿estamos de acuerdo? Muchas veces ustedes van a ver en nuestras clases grabadas o en nuestras clases presenciales cuando van, que nosotros les decimos, esto lo pueden ver en los libros, fíjense, está la demostración, no se lo estamos demostrando, pero créannos que esto es así, y les hacemos mención a que vayan a la bibliografía y lo vean, porque muchas veces no nos dan los tiempos para desarrollar todas las demostraciones. También quiero que les quede la tranquilidad que nosotros siempre los temas que evaluamos son los temas que damos. O sea, siempre en el libro ustedes van a encontrar, como les decía la profe, hay bibliografía con mucha profundización, hay libros de física por ahí completos sobre una temática particular. Nosotros no es que vamos a profundizar o vamos a tomar evaluación sobre temas que no hemos desarrollado. Siempre vamos a evaluar temas que hemos desarrollado en la materia, pero es verdad que por ahí en las presentaciones no llegamos a poner la ejemplificación de todas las demostraciones. Quedan algunas cositas pendientes, que eso está bueno que ustedes lo vean. Aparte otra cosa, chicos, una cosa es leer una diapositiva que tiene 5 frases, y otra cosa es leer un libro que tiene todo el texto que te va explicando cómo relaciona una idea con otra idea y cómo va llevando, cómo va el hilo de ese concepto y cómo se va desarrollando. Eso es mucho más enriquecedor. Nosotros en las clases grabadas lo hacemos de manera oral, está bueno que ustedes las vean, pero no están todas las clases grabadas sobre todos los temas. Hay clases grabadas de alguno de los temas que desarrollamos, porque no damos todas las clases virtuales, damos clases presenciales. Entonces, por ahí, en las que son, no tienen el recuerdo de todo lo que nosotros fuimos diciendo en la clase, eso lo tienen que apoyar con la bibliografía, porque con las 5 frases que nosotros le ponemos en la diapositiva, y está incompleto, ¿estamos de acuerdo? O sea, le falta la conexión, todo el hilo conductor que se da cuando uno explica. Bien, gracias, Julita. Acá hay otra pregunta para ustedes. Pablo Aquiles, el mismo chico pregunta, la definición al estudiar, ¿debemos decirla tal cual o como la hemos interpretado? A ver, Bueno, las sí, definiciones... Dale, Mari. yo lo que les quería comentar es que a veces depende de cómo está la consigna. Si la consigna dice enuncie el principio de Arquímedes, ustedes deben hacerlo en forma textual. No. Si la consigna dice explique el principio de Arquímedes, ustedes deben justamente hacer eso. O sea, ya no hay que decirlo en la forma, digamos, al enunciado. Hay que explicarlo, que a veces se lo puede hacer a través de una situación problemática, de sus palabras, es decir, ya, o de un ejemplo. Por eso depende de cómo sea la consigna que se establezca en el examen. Total, y definición es definición, no es Claro. una interpretación de una magnitud, digamos, o de un concepto o de una idea. Es defina. Si nosotros le decimos defina trabajo, pues tiene que definir el trabajo con la ecuación que corresponda. Y no podemos decir, uy, el trabajo para mí es... No, tiene que definirlo concretamente. Bueno, Bien, recuerden, perdón, sí. lo último, recuerden que hay definiciones operacionales y definiciones que pueden ser coloquiales, o sea, puedo definirlo con palabras o lo puedo definir a través, como dijo la doctora, a través de
una expresión matemática. A veces les decimos, defina con palabras, o a veces no decimos de qué manera, pero lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Pero no es dar una idea del tema, no dar una opinión, es dar una definición, que no es lo mismo que dar o explicar con palabras lo que ustedes entienden. No sé si se muestra cuál es la diferencia. Sí, totalmente. No sé si los Bueno, estudiantes tienen otra pregunta por ahí. de nada, Pablo. Bueno, parece que no. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que durante la mañana cada materia tiene su característica, su impronta, así que se ha mantenido el número de alumnos y me parece sumamente importante. Así que bueno, muchas gracias por haber participado, por tomarse el tiempo para ayudarlos a los chicos.